acompáñame a hacer una oración, a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos enfocar nuestro corazón en Él, que podamos recibir su palabra. Señor, estamos aquí conscientes de que tú estás en medio de nosotros, Señor. Y también, Señor, de que nos quieres hablar a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Así es que te pedimos que nos ayudes a recibirla, Señor, a meditarla, a guardarla en nuestro corazón, de tal forma que tu preciosa palabra nos transforme, Señor, como lo ha venido haciendo a lo largo de todos estos años, Señor. Te damos muchas gracias por ella, Señor, y lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bueno, pues Lucas capítulo 13. Solo a manera de recordar un poquito, y porque este capítulo tiene mucho que ver con lo que vimos en el capítulo 12. De hecho, en la última parte, en el capítulo 12, solo para que recordemos, vimos algunas cosas importantes que Jesús estuvo enseñando. Uno, vimos el peligro de la hipocresía, ¿no? Cómo Jesús advierte acerca de esto. También vimos cómo Jesús nos enseña a recalibrar nuestros corazones en el hecho de que no debemos de temer a los hombres, sino de temer a Dios. Y vimos cómo el hecho de creer en Jesús, el hecho de recibirlo, pues tiene muchas implicaciones en nuestras vidas. Obviamente, todas preciosas y que nos llevan al conocimiento y a parecernos más a Él y a proclamar su reino, pero también algunas cosas podrían ser un poco, a lo mejor, desfavorables para el creyente en un sentido de la vida cotidiana acerca de los rechazos y todo esto. Y como Jesús también advierte a sus discípulos acerca de esto, de que el hecho de que confesemos su nombre, el hecho de que llevemos su nombre y lo proclamemos a otros, muchas veces vamos a obtener oposición y rechazo, probablemente, ¿no? Pero en la última parte, es esta parte en la que Jesús cuenta esta parábola, enseñando que debemos de ponernos a cuentas con nuestro adversario antes de que lleguemos ante el juez, ¿se acuerdan? Jesús dice que si te llevan ante un juez, ¿no?, y vas de camino, pues lo más sabio que podríamos hacer es ponernos a cuentas antes de llegar, ¿no?, ante el juez, porque si llegamos allá así, pues vamos a pagar hasta lo último de lo que hayamos cometido. Y esto refiriéndose a que Jesús está poniendo una urgencia en que cada uno de nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. La buena noticia es que Jesús está ahí para reconciliarnos con Dios, ¿no? No podemos reconciliarnos con nuestras propias obras, pero sí podemos reconciliarnos arrepintiéndonos y aceptando el regalo que Dios ha mandado a través de Jesús al pagar por nuestros pecados. Y bueno, y en ese contexto es en el que inicia el capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 al 5. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, esto se refiere a que había pasado algo muy triste y sangriento, horrible. Unas personas galileas habían ido al templo a ofrecer sacrificios y dice aquí, ¿no?, que Pilato, un hombre sangriento, como lo hemos visto, este gobernante despiadado y que tenía una peculiaridad, y era que le encantaba, digamos, que perseguir a los judíos y hacerles la vida de cuadritos, ¿no? Pero o sea, lo que nos dice el texto es que va y que los asesina mientras ellos están sacrificando, ¿no? Están dando un sacrificio. Dice el verso 2, respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y bueno, ellos llegan a contarle este hecho y Jesús inclusive saca otro hecho desafortunado en la que pues esta torre cae y muchos mueren, ¿no? Y es interesante porque ellos no le están como diciendo, o sea, no dice que ellos dijeron lo que pensaban acerca de esto, pero Jesús, conociendo sus corazones, pues saca lo que hay en sus corazones, ¿no? Y parece ser que lo que ellos estaban pensando, y creo que es algo muy de todos nosotros, o alguna vez creo que lo has pensado, ¿no? Ocurren cosas, ¿no? Desafortunadas, ves escenarios pues, feos que le pasan a personas y antes de ver nuestra vida y todo, somos como prontos para decir, no, pues en algo andaba, ¿no? Algo estaba haciendo, algo hizo mal, por algo le están pasando estas cosas. Y es curioso porque Jesús pues les dice en primera que no fue como ellos lo pensaban, ¿no? Y eso me hace pensar a mí que no debo de ser pronto para juzgar las cosas que veo, ¿no? Pero Jesús los lleva a ver lo que hay dentro de su corazón. Es como si dijeras, ok, parece que supieras con claridad lo que ves hacia los demás, aunque no lo tienes claro, pero ¿qué hay contigo? ¿No? ¿Qué hay con tu vida? Porque les dice en el verso 5, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, están viendo, ellos están pensando que esas personas eran más pecadoras y por eso vino un juicio. Y con pensar esto, están haciéndose a ellos como, pues yo no soy tan pecador, por eso estoy bien, ¿no? Y Jesús, pues, les enseña esto, ¿sabes? Primero tienes que ver dentro de ti y ver que tú también eres pecador y necesitas arrepentirte. Y si se dan cuenta, es parte del mismo tema, ¿no? Habrá un juicio y todo aquel que no esté reconciliado con Dios perecerá, ¿no? Entonces, Jesús sigue invitándonos a reconciliarnos con Él, sigue invitando a su audiencia a reconocer que son pecadores y que necesitan un Salvador. Y Él está ahí para salvarles. Sigamos leyendo porque esta parábola que sigue es como una explicación para esto que está sucediendo. Dice el verso 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Entonces, aquí está Jesús poniendo este ejemplo, en donde Dios como dueño de todas las cosas y como buen cuidador, ¿no? En este caso es esta viña y es esta higuera, pues espera fruto, ¿no? Pero va a buscar y no halla. Y claro que está hablando de la condición también del pueblo de Israel en este momento, ¿no? Pero si te das cuenta, pues Dios creó todo el mundo y todo lo que conocemos es creado por Él, nos creó a nosotros y cada uno de nosotros se espera que demos un fruto para Dios, ¿no? Entonces aquí lo que está pasando es que primero dice, pues córtalo, no tiene caso que esté ahí, que no dé ningún fruto, solo está ocupando ese espacio, que pudiera haber otro árbol y ese otro árbol pudiera dar fruto, ¿no? Lo cual es justo, ¿no? Cualquier persona de nosotros que tuviéramos ese caso, ¿no? En nuestra casa plantas un árbol de naranjas y estás esperando que dé naranjas y esperando, porque lo plantaste para eso, ¿no? Y no da naranjas, pues llega un momento en que dices, oye, pues mejor planta otra cosa, ¿no? ¿Para qué estamos regando y estamos procurando
pensando que vamos a cosechar algo que pues no quiere darlo, ¿no? Pero es muy curioso lo que sucede después, porque dice que este siervo le ruega para que le dé un año más de gracia, en el cual va a invertir inclusive más recursos y más cuidado para ver si este árbol puede dar fruto, ¿no? Y dice, y si diera fruto bien, y si no, la cortarás después. Entonces, el pueblo de Israel no ha respondido al Mesías, no ha respondido al regalo de Dios. Pero muchas veces tú y yo recibimos gracia y gracia de Dios, ¿no? Recibimos los recursos de Dios, el cuidado de Dios en cada área de nuestra vida. O sea, el Señor siempre está disponible para nosotros, su palabra está disponible, su espíritu está disponible, todo lo necesario para que crezcamos y demos fruto siempre está disponible. Ahora, puede ser que veas áreas de tu vida en las que dices, híjole, pues no estoy dando fruto en esto. Pero es muy curioso y muy hermoso ver cómo Dios se presenta como un Dios de gracia. Y en Juan 1, 16 y 17, te lo leo, dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, esto está ejemplificando cómo Jesús vino no para condenar al mundo, ¿no? Sino para salvarlo, para traer este periodo de gracia, pero que tiene un propósito, ¿verdad? Aquí lo vemos. El propósito de este periodo de gracia no era solamente que siguiera esta higuera pues ocupando ese terreno, sino darle una oportunidad más para que diera fruto. Y Dios hace eso con nosotros. Dios prolonga y nos muestra y nos derrama de su misericordia todos los días y de su gracia todos los días, pero con un propósito, ¿no? La gracia de Dios no nos es dada para que nosotros nos quedemos igual, sino que nos es dada para que demos fruto para Él, para que vayamos al arrepentimiento, para que cambiemos nuestra forma de pensar viendo la bondad de Dios y la misericordia, y entonces demos ese fruto que Dios anhela, ese fruto de adoración, de alabanza que Dios anhela. Te leo Romanos 2:4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces lo vemos ahí claro, ¿no? La bondad de Dios en nuestra vida nos es dada para guiarnos al arrepentimiento, para guiarnos a Dios, para que nuestros corazones sean transformados a Él. Es triste cuando tomamos esa bondad y esa misericordia para vivir vidas pues desordenadas, ¿no? Con un como exceso de confianza en la bondad de Dios, como diciendo, pues Dios es bueno y seguirá siendo bueno y siempre va a ser bueno y no importa lo que haga, ¿no? Yo sigo viviendo para mí y pues al cabo que Dios, yo veo que Dios siempre me cuida y es bien chido conmigo, ¿no? Pero no es así. Inclusive en el texto vemos que es un periodo, ¿no? Que Dios está aceptando, pero después de ese periodo pues viene un juicio, ¿no? Viene este corte. Y debemos de tomar así su gracia. O sea, su gracia es un periodo de gracia, es un momento en el que Dios nos muestra su amor para regresar a Él. En el texto, en la audiencia original en la que Jesús está hablando, personas que no han creído en Él, pues Jesús está buscando que su audiencia, ¿no? Se arrepienta de rechazarle y que reconsidere el aceptarle como el Mesías, como quien vino para pagar sus pecados y de esa forma poder dar fruto de arrepentimiento, ¿no? Ahora, en nosotros que somos creyentes, ¿qué efecto está teniendo la bondad de Dios en nuestra vida? Es algo que debemos de preguntarnos, ¿no? Porque todos recibimos de su bondad, ¿no? Todos los días recibimos
buenas dádivas de Dios. ¿Qué efecto está trayendo a mi vida? Lo que decíamos hace rato, ¿está trayendo una vida descuidada, que se empeña en vivir para sí mismo, o una vida que está en constante transformación, descansando en esa misma gracia de Dios, ¿no? Descansando en ese cuidado, en lo que Jesús ha hecho por nosotros y mirando su bondad y su misericordia, somos transformados en agradecimiento a Dios. Bueno, sigamos leyendo. Verso 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Wow. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Híjole, qué tremendo. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Jesús como el Salvador del mundo, ¿no? Como hemos estado viendo en este Evangelio. Jesús desatando estas ligaduras, ¿no?, que Satanás había puesto sobre esta mujer por 18 años, imagínate esto, sin poderse enderezar, algo muy lamentable y triste. Pero observa ciertas cosas. Una, que esto está sucediendo en medio de una sinagoga, ¿no? Una congregación, digamos, ¿no? Como ahora. Y en medio de esta congregación está esta mujer atada por Satanás, ¿no? Aquí no es como lo primero que vimos, ¿no? Estos eventos que ocurrieron donde Jesús dice, pues no fue así como ustedes lo pensaron. Pero en sí, esta mujer está atada por Satanás, ¿no? Pero después viene algo, pues muy lamentable también, ¿no? Igual de lamentable, pienso yo. El hecho de que este principal de la sinagoga se enoje porque Jesús sane a esta mujer. Y en ese tiempo los rabinos habían hecho ciertas, se puede decir, alteraciones a la ley o añadiduras a la ley, en las cuales se permitían ciertas cosas y se restringían otras muchas, ¿no? Ellos, según esto, con el efecto de cuidar más del día de reposo, pero todas estas alteraciones que habían hecho, pues desviaban toda la atención de lo que estamos viendo aquí, lo que Jesús hizo, glorificar a Dios en ese día, ¿no? Jesús está a través de esto llevando a las personas a glorificar al Señor, a ver la bondad de Dios, ¿no?, en este día de reposo. Pero ellos, dentro de estas normas, tenían una en la cual se permitían, pues, desatar a sus animales si estaban en problemas, darles de beber, cosas así. Y eso no estaba condenado, digamos, ¿no? O sea, no quebrantaban el día de reposo con eso. Pero es curioso como este hombre, pues, le dice a Jesús esto, ¿no? Y Jesús le responde con esto que él conocía acerca de estas alteraciones. Oigan, ustedes, pues, para ustedes está bien si a sus animales los cuidan, ¿no?, y les quitan, los sacan de algún problema y todo, y no puedo creer que se enojen porque una hermana de ustedes haya sido liberada, ¿no?, en este día de reposo. Dios haya mostrado su bondad, su poder en ella. Y lo que vemos aquí es una hipocresía tremenda, ¿no?, una incongruencia tremenda. El verso 17 dice, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Y vemos esta glorificación, ¿no?, hacia Dios. Las personas que vieron esta bondad de Dios, pues sus corazones
se volcaron en adoración a Dios, pero las personas que rechazaron a Jesús, sus corazones se volcaron en sí mismos y en rechazarlo y rechazar lo que Dios estaba haciendo. Y bueno, esta historia podríamos decir que después es explicada por las parábolas que vamos a ver después. Vamos a leer del verso 18. Dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué le compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Estas 2 parábolas en donde Jesús dice, ¿no?, que el reino de Dios es semejante a esto, pues muchas veces son tomadas como, mira qué padre, ¿no? El reino de Dios, pues una semilla y luego crece de forma frondosa y qué padre, ¿no? Y se extiende igual que la levadura, pero veamos el contexto en el que Jesús lo está diciendo. Y no nada más, estas parábolas se repiten en otros evangelios, y en los otros evangelios es lo mismo, o sea, están dichas en el mismo contexto. En Mateo 13 están después de la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña, en donde Jesús pues pone este ejemplo, ¿no?, igualmente del reino de Dios, en la que Dios siembra la buena semilla, pero después viene el enemigo y siembra una mala semilla y crecen juntas. Y entonces vienen y le dicen, pues las arrancamos. Y entonces dice, no, déjenlas que crezcan y ya cuando estén bien crecidas, entonces separaremos el trigo de la cizaña, ¿no? Está dicho en ese contexto. Después de estas viene igual esta parábola de la semilla de mostaza y de la levadura dentro de la harina. Y en Marcos 4 también aparece esta misma parábola después de la parábola del sembrador. Y es muy curioso porque en esta parábola del sembrador, en Marcos 4:13, les dice a sus discípulos Jesús, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y cuando está explicando esta parábola del sembrador, explica cómo las aves del cielo van y se comen la semilla que el buen sembrador plantó en la tierra, ¿no? Diciendo Jesús que Él es el que siembra esta semilla, ¿no? Entonces podemos ver cómo esta ejemplificación de las aves del cielo se está refiriendo a Satanás y esta obra maligna que está haciendo, ¿no? Y entonces en ese contexto podemos ver lo que está sucediendo con estas parábolas, ¿no? En la primera parábola dice que es un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, la semilla de mostaza ciertamente es una semilla muy, muy, muy pequeñita, pero el arbusto que nace de esta semilla es un arbusto pues no muy grande. Entonces vemos algo inusual en esta parábola, ¿no? Si estuvieras escuchándolo tú en ese tiempo, pues dijeras, ¿cómo de que crece como un árbol? Una planta de mostaza, ¿no? Podrías a lo mejor pensar, yo tengo una en mi casa y es de este tamaño, ¿no? ¿Cómo me dices que crece como un árbol? Y luego dice que crece tanto que las aves del cielo llegan y se anidan en ella. Eso fue raro. Pero igualmente de raro es la siguiente, porque dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, que son como 20 kilos de harina, hasta que todo hubo fermentado. Créeme que meter levadura en harina no es nada recomendado, como ya vimos aquí, ¿no? Y no dice que lo metió en masa, ¿no? Como para hacer un pan y dijeras, pues quería hacer un pan y pues fermentó todo, ¿no? No, lo metió en harina.
Esa harina se pudo haber utilizado, ¿no? Era harina que estaba pues dispuesta para después elaborar diferentes cosas para comer. Pero al haber escondido esta levadura, que es un signo de corrupción y de pecado en la Biblia, dice que corrompió toda esta harina. Todo esto que tenía un propósito bueno y todo esto fue corrompido por esconder esta levadura. Y hemos visto también cómo Jesús se refiere a la levadura de los fariseos, ¿no? Como la hipocresía. Y te acuerdas, en la historia que acabamos de leer, vemos fuertemente estas dos cosas. ¿Te diste cuenta? Vimos a Satanás atando a una mujer, pero a Jesús liberándola, ¿no? Pero vemos también a la hipocresía. Y las dos cosas están dentro de una sinagoga, de una congregación. Entonces, se está ejemplificando esto en estas parábolas, ¿no? ¿Y qué es lo que quiere decir? Bueno, pues quiere decir que el reino de Dios, ¿no? Lo que Dios está haciendo, ciertamente crecerá, ¿no? Pero llegará un punto que crecerá de una forma inusual, de una forma, pues, digamos que mucho más de lo que debería, y tanto que dentro de este crecimiento inusual o muy rápido, pues va a haber cosas peligrosas dentro, ¿no? Va a estar el enemigo infiltrado dentro y también la hipocresía. Y es como si Jesús está diciéndole a su audiencia y a nosotros, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado de esto. O sea, en medio de sus congregaciones, ¿no? En medio de lo que esté sucediendo, que pueda parecer a lo mejor muy con el título de Dios, digamos, ¿no? Puede estar Satanás infiltrado haciendo de las suyas, pero también cuiden de ustedes mismos dentro de sus corazones, ¿no? Eso es algo tal vez externo, podríamos decirlo, ¿no? Pero dentro de nosotros también podríamos, como esta mujer, esconder un poco de levadura, ¿no? Y volvernos hipócritas y echar a perder la obra de Dios que está haciendo en nuestras vidas. Entonces, se me hizo súper interesante y súper práctico esto, ¿no? Vivir vidas de fe, pero no como personas que vamos con la vista tapada, ¿no? Como ciegos, ¿no? Sino apercibidos de dónde estamos y que tenemos que cuidarnos, ¿no? Entre nosotros, cuidar nuestro corazón, estar examinándonos, qué está sucediendo, qué es lo que estoy guardando en mi corazón, ¿no? Ahora, no te quedes así agüitado como, híjole, no, pues, ¿en dónde estamos? Y todo está mal y esto va a inundar todo y lo va a echar a perder todo. No, no es así. En Mateo 16, 18, Jesús hablando con Pedro, cuando Pedro le dice esta revelación, ¿no? De que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús le dice unas palabras muy interesantes, alentadoras y que nos dan mucha esperanza. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, sobre la roca de su verdad. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aunque estos peligros están dentro de todo este contexto, Dios cuida de su iglesia. Y las puertas del Hades, ¿no? Toda esta influencia del enemigo no va a prevalecer en contra de ella. Jesús es el héroe de la historia. O sea, Jesús no va a perder a su iglesia, ¿entiendes? Pero no por eso tenemos que vivir como, bueno, pues no me preocupa nada, ¿no? Sino que tengo que vivir también cuidando, ¿no? Cuidando de otros, cuidando de mí mismo, observando, ¿no? Más adelante vamos a ver de forma más práctica cómo sería el cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque dices, pues, ¿qué hago para cuidarme? Bueno, vamos a seguir. Dice, verso 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Ok. Bueno, pues ¿qué vemos aquí? Jesús animando a una persona o a varias personas, porque después habla en plural, a entrar en esta puerta angosta, ¿no? Cuando le preguntan, ¿serán pocos los que se salven? Y otra vez, ¿no? Te das cuenta, como al principio leíamos, está una persona preguntándole algo como externo, no dándose cuenta de lo que hay dentro de él, ¿no? O sea, así como, ¿y ellos podrán entrar? ¿No? Preocupándose de los demás. Y es algo que nos suele suceder. Primero ver a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y los demás, y al último vamos y vemos nuestro corazón, ¿no? Jesús nos está enseñando a hacer lo contrario, ver primero nuestro corazón y después ver a los demás. Pero bueno, va y le dice esto, y entonces Jesús le dice que se esfuerce, y se esfuerce por algo, un esfuerzo que vale la pena, y es esforzarse por entrar en la puerta estrecha. Ahora, ¿qué es la puerta estrecha? Bueno, pues la Biblia misma nos dice que Jesús es la puerta estrecha, es la única puerta por la que cada hombre en la faz de la tierra tendrá que pasar si quiere tener vida eterna y estar con Él para siempre, ¿no? No hay otras puertas. Por eso dice que muchos se esforzarán, pero no podrán hacerlo. O sea, hay una sola puerta. Juan 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Y está hablando de esto, de esta puerta por donde la familia de Dios, por donde los hijos de Dios entran una vez que le reconocen y se arrepienten de sus pecados y aceptan que Él es su único Salvador. O sea, es la única puerta para acceder a Dios eternamente. Y entonces Jesús le está instando a esto. ¿Sabes qué? Tú esfuérzate. O sea, ¿qué hay de ti? O sea, no sé si este hombre quería un número de personas que fueran a entrar o algo, pero lo importante era la persona. Jesús se está preocupando por él, ¿no? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Has entrado en esta puerta? ¿Has creído en que Jesús es el Mesías, ¿no? Y es algo que nos habla a todos nosotros. Digo, si hay alguien aquí que no ha rendido su corazón a Jesús, que no ha creído en Él, pues yo te digo, ¿no? Solo hay una puerta, solo hay un camino que nos lleva al cielo, que nos lleva a vivir esta eternidad con Él, y es Jesucristo. Es el único que también nos hace parte de su familia, y es lo que vemos después. Vemos un padre de familia, ¿verdad? Estando en su casa, y van y le tocan y quieren entrar, pero esta puerta ya está cerrada, ¿te das cuenta? O sea, esa puerta estuvo abierta en un momento, pero ahora está cerrada, y en el momento que se cierra esta puerta, pues ya nadie más puede entrar. Y Jesús está enseñándonos esto, que hay un tiempo de gracia en el cual Dios quiere que nadie se pierda, que nadie, ni tú, ni yo, ni nadie allá afuera se pierda. Pero también va, como veíamos hace rato, va a haber un momento en la historia en la que esta puerta se va a cerrar. Y una vez cerrada esta puerta, va a suceder esto, ¿no? Escucho a veces personas que yo entiendo que es porque no lo saben, ¿no?
y porque comúnmente a veces se habla como con ligereza de el infierno y todas estas cosas, lo cual no debemos de tomar a la ligera. El infierno es un lugar en el que ni tú, ni yo, ni nadie va a querer estar. Nadie. O sea, ni siquiera imaginamos el terror que es pasar la eternidad alejados del Señor, en un lugar de tormento. Y muchas personas con ligereza se refieren al infierno como si fuera un lugar divertido o algo así como, pues ahí voy a estar con mis cuates en el infierno y no sé qué. Créeme que no es así, y aquí el texto lo dice de una manera pues que lo ilustra muy bien, porque dice que habrá lloro y crujir de dientes. Ahora, yo he pasado por cosas, digo, yo sé que hay personas que han pasado por cosas más difíciles que yo, pero he pasado por algunas situaciones difíciles en las que he derramado lágrimas y he estado desesperado, pero jamás he roto mis dientes por eso. Tú solo imagínate el terror que estas personas están experimentando al saber que esa puerta no se va a abrir y lo que ellos saben que sucederá al grado de que están haciendo lo que pueden y tienen un terror horrible por lo que vendrá después. Lamentablemente, en ese momento, esa puerta hermosa de gracia en donde Dios quería que todos entraran, ya fue cerrada. ¿Y quién está dentro de este lugar? Está su familia, la familia de Dios. Y la Biblia dice que si reconocemos al Señor, si aceptamos al Señor como nuestro Salvador, nos convertimos en su familia. Jesús mismo, ¿te acuerdas que en una ocasión, lo acabamos de ver hace poco, vinieron y le dijeron, ¿no? Te hablan tu madre y tus hermanos. ¿Y qué les dijo Jesús? Que quiénes eran su madre y sus hermanos, quiénes eran su familia. Los que habían creído al mensaje que él estaba diciendo, ¿no? Los que habían escuchado lo que Jesús había dicho y habían respondido eso, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué era? Pues estaban escuchando que el Mesías había venido para salvarles y habían reconocido que él era quien podía salvar sus almas y se habían arrepentido. Eso es lo que está sucediendo aquí. Dios envió a su Hijo para traer a su familia de vuelta. Y tú y yo nos hizo parte de su familia de una forma increíble. No sé cómo, ¿no? Pero su enorme gracia y amor permitió que tú y yo hoy seamos parte de su familia, si hemos creído en Él. Y bueno, Jesús está advirtiéndoles esto, ¿no? Que es como si Jesús estuviera insistiendo en, ¿sabes qué? Tienes que responder a este mensaje ya urgentemente, no esperes más a ponerte a cuentas con Dios, no esperes más, no quieres que esa puerta se cierre y después entrar. Hay personas que inclusive como que esperan, ¿no? Así como que, no, pues todavía no quiero comprometerme con Dios ni entregarle mi vida porque todavía quiero hacer cosas y después, ¿no? Nadie sabemos cuándo es ese después. Digo, y Jesús está aquí insistiendo, ¿no? Como, hey, arrepiéntanse, ¿no? Vengan a mí. Y vemos esa bondad de Dios que siempre nos persigue, ¿no? Y bueno, termina el verso 30 diciendo de aquí, en el verso 29 dice que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Verso 30, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Está describiendo lo que ha sucedido, ¿verdad? Se ha abierto esta puerta preciosa también para los gentiles que de todos lados iban a venir. No solamente la salvación venía a los judíos, sino que ahora está para todos nosotros, para todo el mundo. Pero el último verso es interesante. Básicamente está aludiendo a que probablemente nos llevemos sorpresas en el cielo, ¿no? Pensando sobre algunas personas que a lo mejor pensamos tienen que estar ahí o ellos van a ser galardonados por todo lo que hicieron y que a lo mejor eso no va a suceder así, ¿no? Y serán de los últimos. Y a lo mejor personas que pensabas que
pues nada, ¿no? Solo es un cristiano que no sé qué onda, ¿no? Y probablemente recibirán galardones de Dios, regalos de Dios, premios por cómo han caminado con el Señor, ¿no? Eso no se refiere a ganar la salvación, ni tampoco Jesús le está hablando a esta persona en el hecho de que se esfuerce para ganar la salvación, ¿no? Sino que se esfuerce en responder, ¿no? En responder a esta invitación. Bueno, verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, aquí están estos fariseos un poco advirtiendo a Jesús sobre que Herodes quiere matarle, pero Jesús no movido, como ha enseñado antes, ¿no? No movido por el temor a los hombres, sino movido por lo que él tenía que hacer, y era este viaje hacia Jerusalén para entregar su vida. Pues le dice esto, básicamente que él va a seguir haciendo pues lo que el Padre le ha dicho, ¿no? La misión que tiene, él va a seguir desarrollándola. Inclusive se refiere a Herodes como alguien astuto y peligroso, es a lo que se refiere esta zorra, ¿no? Animales astutos que para los judíos eran muy peligrosos porque eran pequeños, se metían en cualquier lugar. Bueno, eso. Pero Jesús afirma su misión hacia Jerusalén, en donde él va a morir. Pero aunque afirma esta misión, también les hace ver, ¿no?, a ellos que siguen rechazando a Dios, básicamente, ¿no? Dios ha enviado a sus profetas. Dios ha enviado mensajes previos. Y en este momento está Jesús ahí, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne entre ellos, y siguen rechazando a Dios. Pero al mismo tiempo que está advirtiendo, Jesús deja ver su corazón, ¿no? Dios deja ver su precioso corazón sobre Israel, y no solo sobre Israel, sino su corazón sobre todos sus hijos, sobre cada uno de nosotros. Al decir que, leámoslo otra vez, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y vean esto: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y esta es una ilustración muy hermosa. O sea, está hablando de un ave que quiere eso, ¿no? Recoger a sus pollitos y tenerlos a salvo bajo ella, ¿no? ¿Para qué? Para cuidarlos, para alimentarlos, para darles este clima perfecto para que puedan crecer. Básicamente para amarlos, ¿no? Y está hablando de esto, que esa es la intención por la cual Dios ha enviado a sus profetas. Esa es la intención por la cual Jesús va a la cruz, ¿no? Por la cual Él ha estado hablándoles una y otra vez, diciéndoles: yo lo único que he querido es que vengan a mí para cuidarlos como un buen padre, como una buena madre, y tenerlos cerca de mí. Y les dije que cuando estábamos viendo lo de las parábolas, iba a venir una parte práctica acerca de cómo cuidarnos, ¿no? Y es muy claro cómo Jesús está dándonos estos versículos en donde vemos esto. ¿Qué vemos? A Dios cuidando
de sus hijos, ¿no? A Dios como esta ave, ¿no? Cuidando de sus polluelos, Dios cuidando de sus hijos. Entonces, ¿cuál es la forma en que como creyentes podemos cuidarnos, podemos caminar seguros? ¿Cuál es la forma en la que Dios está buscando que vivamos nuestra vida? O tal vez, ¿cuál es la forma en la que, si no has conocido al Señor, quiere que estés en esta nueva vida con Él? Pues así, cerca de Él, ¿no? Es una imagen muy hermosa y es una imagen muy práctica. La mejor forma en que nosotros podemos estar con los ojos abiertos, atentos, cuidando nuestro corazón, cuidando de otros, no siendo engañados, es a través de permanecer en Él, en su verdad, permanecer en su gracia. Dios, como lo vimos, derramó su gracia, su amor, para que estemos cerca de Él, para que vivamos una vida de arrepentimiento, acercándonos constantemente a Él, siendo transformados por Él. Y bueno, termina el verso 35, dice, diciéndole al pueblo de Israel: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y qué peor desierto que rechazar a su Salvador, ¿verdad? Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, Israel, aunque ha rechazado a Jesús, Dios en su bondad un día va a hacer que ellos, al igual que nosotros, ¿no?, reconozcan a Jesús, viéndolo así, ¿no?, como una bendición, como la bendición de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así como tú y yo hemos sido atraídos a Él por su amor y hemos visto su gracia a través de su cruz y lo que Él ha hecho por nosotros, así un día el pueblo de Israel lo hará también. Pero mientras, nosotros que hemos venido a la fe por su gracia, debemos de mantenernos cerca, confiando en la gracia de Dios para seguir siendo transformados, confiando en su amor, refugiados bajo sus alas. Y bueno, acompáñame a orar. Señor, esta noche nos has mostrado, Señor, cómo tú quieres que estemos, que nos cuidemos, Señor, pero la verdad es que nuestro corazón engañoso hace la labor difícil de cuidarnos a nosotros mismos. Pero vemos en tu palabra cómo tú eres un Padre que cuida de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque no es por obras, Señor, que tú nos has salvado, sino ha sido tu gracia la que nos ha llevado a ser parte de tu familia, Señor. Ayúdanos a que otros también, Señor, lleguen a tu familia, Señor, a ser parte de nosotros, Señor, a llevar este mensaje de amor a otras personas, Señor. Pero también ayúdanos a que cada día, confiando en tu bondad y en tu misericordia, podamos con este corazón agradecido y en descanso, Señor, por lo que tú has hecho, seguir siendo transformados a tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te agradecemos. Amén.